Bienvenidos a Inmunicast. El día de hoy nos acompaña el doctor Edwin Herrera. ¿Cómo está, doctor? Bien, doctor Héctor. No, gracias por la invitación. No, todo muy bien por acá, esperando un huracán aquí en Centroamérica. Así me lo estaba escuchando que me estaba contando. Ojalá que el huracán pues ya llegue un poco débil al territorio para que no vaya a causar problemas. Sí, ojalá eso esperamos que no sea, que no cause tanta devastación. Sí. Y pues hoy traemos un tema un poco loco que básicamente es cómo percibimos la realidad y si la realidad es en verdad la realidad. Es decir, cómo el ser humano em, si es que el ser humano tiene acceso a la realidad o si es que existe la realidad, a filosofar un poco sobre eso. Em, esa es la idea de hoy. ¿Qué lo, qué lo llamó ahora con este tema, doctor? No, pues las discusiones, pues muchas veces los seres humanos como decimos coloquialmente, nos metemos en rollos y en discusiones y muchas veces creemos tener la razón en lo que discutimos y damos la vida por nuestros puntos de vista y nuestros argumentos. Y la verdad es que la verdad jamás la podemos contemplar como un todo. O sea, podemos ver una parte de esa realidad o pensar que vemos esa realidad, pero nunca podremos saber a todos los elementos, todos los factores, todas las variables que actúan sobre esa realidad. Y entonces debemos estar conscientes de eso, que nuestras opiniones son opiniones que están sesgadas, que desde pequeños, bueno, una parte de nuestras opiniones y de nuestra actitud ante todo, ante la vida y ante cada una de las situaciones, viene en su mayor parte ya programada, ya son comportamientos programados por la evolución y en parte también por el entorno social, el entorno cultural en el que vivimos nos condiciona desde pequeños. Pero muchas veces nosotros tomamos eso que aprendemos de pequeños y ese entorno como inamovible, como que fuera una realidad absoluta. Y Y, entonces tomamos y estos puntos de vista extremos, ¿verdad? Estos puntos de vista en donde no aceptamos otras opiniones y entonces ahí es donde vemos las confrontaciones, ¿verdad? La polarización en las redes sociales y cada sí. quien con su postura. ¿Usted cree que existe una, una verdad subyacente que se puede descubrir? Porque esto plantea bastantes elementos complejos para la práctica científica, porque o sea, en ciencia pasamos intentando utilizar todos los instrumentos que tenemos, todas las técnicas y metodologías que tenemos para intentar descubrir y revelar esta realidad, ¿verdad? Esta verdad que pensamos que está por ahí, que de repente se puede utilizar para la humanidad, para construir cosas, para mejorar la calidad de vida, para mejorar aspectos de mortalidad por el lado de medicina o para hacer construcciones o para tener más herramientas para la existencia. De cierta forma, nos movemos en ese pensar de que está esa hipótesis y vamos a ver si es cierta, pero para ver si es cierta, entonces tenemos que asumir de que va a haber una respuesta verdadera y no verdadera. Pero ¿cree usted entonces que debemos poner en duda el hecho de que el universo se mueve con algunas verdades subyacentes? Yo creo que sí hay una verdad y una realidad absoluta, hay una construcción del universo, de alguna manera está construido, aunque hay hipótesis que dicen que todo es parte de una simulación, pero aunque fuera una simulación, aunque fueran píxeles, aunque no fueran la realidad primaria, vamos a llamarle así, sino que fuera una realidad secundaria, una simulación de computadora, Sí, es una realidad, sigue siendo una realidad. O sea, por mucha simulación que fuera, la realidad está ahí.
La otra cosa es que nosotros podamos percibir en todo su esplendor esa realidad. Son dos cosas completamente diferentes. Sí. Y un tercer aspecto que usted lo mencionó es cómo utilizamos la ciencia en beneficio nuestro para poder operar de la mejor manera y tener soluciones en este mundo. Eso es simple y sencillamente una prolongación de nuestros sentidos, o sea, y nuestros sentidos están hechos para operar en este mundo, para sobrevivir, para pasar nuestros genes a la descendencia. Y eso no necesariamente es esa verdad subyacente. Podemos Claro. ver ciertos aspectos de esa realidad que son, se prolongan un poco por medio de nuestros instrumentos científicos, pero aún así sigue siendo esa realidad en la que nosotros nada más operamos como Ujú. organismos biológicos y no la verdadera realidad. O sea, esa probablemente es muy probable que no podamos percibirla en todo su esplendor nunca, ni en Ok. este momento, ni nunca. O sea, esa es una cuestión epistemológica. Sí, pongámosle a la audiencia tal vez un ejercicio mental, algo imaginario, o solo para que contemplen esto del hecho de de la percepción de la realidad, explicando tal vez imaginándonos cómo funciona el hecho de que nos estén viendo, por ejemplo, por YouTube, o el hecho de que estén observando algo en este momento. Entonces, para quienes nos están escuchando, para que ustedes nos estén observando, necesariamente tuvo que haber llegado luz a ese objeto. Esa luz rebotó y llegó hasta sus ojos, ¿verdad? Esa luz, pues la describimos como que tiene una frecuencia determinada, y esa frecuencia es la que nosotros después vamos a procesar para decir qué tipo de color es, pero bueno, llega hasta nuestros ojos, estas ondas, esta luz pega en nuestra retina y de ahí tiene un viaje a través del nervio óptico, luego va hacia atrás y llega hasta nuestro lóbulo occipital, y luego esa información que llega al lóbulo occipital comienza a activar neuronas en esas zonas. Hay una serie de actividad neurológica, se liberan neurotransmisores, se conectan con otras zonas del cerebro también, y al final se va construyendo algo. Y ese algo puede ser un color, por ejemplo. Aquí tengo un color de fondo, un azul, por ejemplo. Entonces, de repente, todos nosotros podemos decir, ah, bueno, eso es azul. Y decimos, ok, vamos a hacer un consenso de que a eso que estamos viendo le llamamos azul. Pero ¿quién nos dice que el azul que estoy viendo es el mismo azul que está viendo el doctor Edwin, por ejemplo? O el que están viendo ustedes. En realidad, la percepción de dónde sale ese- esa, esa forma, esa construcción que están viendo como azul, eso nunca sabremos si, al menos por el momento, no sabemos si todos estamos viendo lo mismo, o si todos estamos viendo algo diferente que en las proporciones todos llamamos azul, ¿verdad? Entonces, existe eso de la realidad, de que el cerebro también tiene mucha participación en cómo procesa todo y nos entrega una visión de la realidad, ¿verdad? Y eso se puede manipular. No sabemos si todos los cerebros lo procesan de la misma forma. Entonces, eh, solo viendo cómo es que observamos, y recuerden también que cada segundo son muchos gigas de información que llegan a nuestro ojo. Así que no podemos procesar todo, sino que el cerebro va decidiendo con experiencia y con patrones qué cosas merecen atención, y va construyendo una realidad, ¿verdad? Va construyendo esto de lo que estamos hablando hoy. Entonces, no sabemos si todos los cerebros, porque cada uno de nosotros tiene experiencias distintas, va a construir lo mismo con la misma información que le llega. Y de ahí el hecho de que tengamos distintas percepciones. Em, entonces, ese es solo como un ejercicio mental de por qué es que estamos
hablando de, de que la De la realidad realidad, sí. De si puede es la ser, realidad que la puede que ser estamos viendo, sí. distinta. Sí, Sí. Y es interesante, el ejercicio de la vista, de lo que es la visión para nosotros, para los seres humanos, es interesante porque es nuestro principal sentido y sí, es en el que más confiamos, ¿cierto? O sea, creemos que lo que vemos es lo real, es un reflejo o por lo menos estamos viendo algo que es real. Pero hay varias cosas ahí. En primer lugar, no vemos todos los aspectos de la realidad que conocemos a través de la ciencia en la mm, actualidad. Es muy limitado y probablemente sea mucho más limitado de lo que es, ¿verdad? De lo que será, pues a medida que la ciencia vaya progresando. Entonces es extremadamente limitado. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad? sí, La absolutamente pequeña parte de la realidad que nosotros observamos, que nosotros podemos ver, interpretar, percibir, ese es un aspecto. De cómo es transformado eso que estamos viendo, eso que decimos que es la realidad, para nosotros poder operar en esa realidad, y usted lo ha dicho con bastante propiedad, es una serie de traducciones, transducciones, ¿verdad? O sea, percibir, por ejemplo, un color, percibir una forma, es una serie de traducciones, vamos a llamarle traducciones mm, para utilizar un lenguaje sí, más sencillo y cotidiano, en lugar de transducciones, que en realidad viene siendo lo mismo, nada más que transducciones se aplica en otro ámbito de la información y no para el lenguaje. ujú, Entonces, esta es una serie de transducciones, o sea que la energía de los fotones es transformada en otro tipo de energía, en un potencial eléctrico, en un potencial de acción, y ahí hay una enorme diferencia, una pérdida de lo que es la información. Es transformada, además, o sea, generalmente sigue patrones logarítmicos de lo que es la verdadera intensidad. Entonces, la intensidad de una luz, por ejemplo, nunca podemos apreciarla. En la intensidad de un sonido nunca la podemos apreciar. Podemos apreciar nada más una conversión logarítmica de esa intensidad que le llamamos sonoridad y se mide en decibeles, mm, mientras la intensidad se mide en watts por metro cuadrado, por ejemplo. Nuestros instrumentos científicos sí logran captar parte de esa realidad, pero aún así necesita ser traducida a un lenguaje común que podemos intuir, pero no podemos ir más allá. O sea, nuestra mente es incapaz de ir un paso más allá. Entonces, esas son las dos cosas. Uno, esa realidad que estamos viendo, la visión, es una transformación y es una transformación bastante severa de la realidad para sí, que nosotros podamos operar en ella como seres humanos. Esa transformación será diferente para otras especies. Un murciélago tendrá otro tipo de transformaciones cerebrales sobre esa sí, realidad, sobre la colocación. luz. Un delfín o un águila, ¿verdad? Otras especies podrán ver el mundo diferente en ese aspecto. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo transformamos esa realidad? La distorsionamos completamente, la cambiamos completamente. Otro ejemplo, cuando vemos un color, bueno, vamos a ese asunto que usted dice, al del consenso sobre el color. Mm, O sí, sea, vemos todos los seres humanos el mismo color, por ejemplo. mm, Vemos todos los seres humanos el mismo color. Bueno, entonces debemos entender cómo se percibe el color. Si nosotros vemos un objeto color verde, quiere decir que un fotón con cierta longitud de onda, con cierta energía, salió de un objeto, o sea, reflejó una luz, ¿verdad? Y ese fotón salió de ese objeto e impactó nuestra retina. Entonces, eso lo percibimos como verde. Pero fíjese bien, un verde, o sea, todos los sí, colores son una composición de tres colores que son los pigmentos que tenemos en la retina, que son el azul, el verde y el rojo. Entonces, cuando nosotros vemos un color verde, puede ser ya sea un fotón nada más, un único fotón de una longitud de onda verde, o pueden ser dos fotones diferentes. Un fotón azul que impactó un cono verde y un fotón rojo, ¿verdad? O amarillo que impactó nuestro cono amarillo, nuestro cono, perdón, rojo. Entonces esa composición entre azul y rojo nos da el verde.
y en realidad no sabemos cuál es, o sea, no sabemos si una luz, estamos viendo una luz monocromática o si estamos viendo una luz policromática. No podemos saber esa parte de la realidad. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. No lo necesitamos para sobrevivir ni para reproducirnos. Probablemente ver el color verde, que es bastante común en la naturaleza, sí haya sido en algún momento de nuestra evolución importante para la supervivencia, pero en realidad saber si ese color verde es monocromático o es policromático no le importa a la biología y entonces no desarrollamos esa capacidad de dilucidar entre esos dos colores. Y otra cosa, o sea, el espectro que podemos ver de luz, o sea, el espectro de radiación electromagnética que podemos ver es extremadamente pequeñito. Sí, en Los todas fotones pueden tener las una opciones. longitud de onda enorme y ahora los podemos percibir gracias a la ciencia, a la tecnología, las ondas de radio, por ejemplo, son Sí, longitudes de onda enormes que ahora las podemos percibir, pero no las percibimos en realidad, directamente no las percibimos. O sea, podemos, por ejemplo, escuchar un sonido de la radio porque ha sido traducido de esas longitudes de onda grandísimas en un sonido audible. claro. Pero el verdadero, o sea, esa longitud de onda nunca la vamos a percibir. Sabemos que está Sí, ahí y tenemos instrumentos para medirla. sí, Y por otro lado, sí, perdón, en el otro extremo tenemos longitudes de onda extremadamente pequeñas. O sea, la radiación gamma, por ejemplo, las radiaciones de alta energía son extremadamente pequeñas, no podemos percibirlas. Una radiación electromagnética de esa longitud de onda nos puede hacer daño, nos puede destruir nuestro cuerpo y ni siquiera nos damos cuenta, no la percibimos. Entonces, todo ese espectro electromagnético de las energías de los fotones, de todo ese espectro, miramos solamente una pequeñísima parte. ¿Cuál? La que necesitamos para desenvolvernos en nuestro mundo, para poder cazar, para poder recolectar y para poder reproducirnos, nada más. Eso es todo, eso es todo lo que vemos. sí. Y El para resto no lo quienes vemos. nos escuchan solo cuando hablamos de estas ondas electromagnéticas, solo para ponerlo en términos sencillos, son tipos de luz. Todos son tipos de luz, básicamente, que tienen Claro, sí. distintas longitudes Eh, b- de onda. Perdón, doctor. De hecho, el color no existe. El color es Ah, un bueno, invento. No sí, existe. O bueno, sea, sí, no existe para es nada. una, sí, Es es un una invento de forma nuestro de cerebro. percepción, sí. Exacto. Y vemos, Sí, y vemos un cuadro de colores y vemos aquella riqueza de colores y nos gusta, pero todo eso no existe. No, eso es falso. O sea, lo que existen es es una interpretación radiación de los electromagnética, datos una que hace interpretación, nuestro una cerebro. distorsión, completa distorsión de los datos. Sí. Ahora, el hecho de que, o sea, tal vez en el mundo tangible, tal vez podríamos decir que no existe el color, pero que hay de la existencia interpretativa, si es que se puede hablar de tal cosa. Es decir, el hecho de que surja el color, de alguna forma no es aunque sea solo individual, no está viniendo a la existencia en el universo el hecho de que exista algo que podamos De llamar que existe una color. percepción, por Sí, supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. O sea, estamos hablando ya la transformación de una realidad en una percepción tan distante físicamente a lo que lo originó, porque, o sea, una cosa es una longitud de onda y otra cosa es la percepción del arco iris, por ejemplo. Son dos cosas mm, completamente diferentes. Entonces, podríamos decir que son propiedades emergentes de un orden superior. O sea, gracias a la existencia de algo tan complejo como el cerebro, entonces se está inventando, o sea, igual que como usted dijo en esta pantalla, estamos viendo, yo lo estoy viendo a usted, usted me está viendo a mí, sí, hay gente que nos está observando, sí, pero en realidad no nos está observando una instancia, ¿verdad? O una forma, algo que simula ser sí. nosotros, que De- de- simula, están escuchando algo que simula ser nuestra sí, voz, pero de alguna manera todos esos datos se concatenan eh, eh, para para crear una imagen coherente en nuestro cerebro. Y esa es como una realidad de un orden superior. O sea, estamos formando la realidad en cada momento, los seres humanos, ¿verdad? Y pues la otra cosa es la que usted decía, ¿será que todos vemos el mismo color azul? Bueno, la ciencia nos da pistas, ¿verdad? Entendiendo que la ciencia es como una extensión de nuestros sentidos y que
la realidad que está viendo nuestra ciencia también puede ser tan falsa como nuestro sentido, ya que es una prolongación de ellos. Sí, pues lo que nos dice la ciencia es que probablemente sí veamos el mismo color. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las proteínas que Sí. captan el color, que son filtros de luz que van a captar una sola longitud de onda, se parecen mucho. Mm. Y si se parecen mucho, entonces debemos inferir que la manera en que se interpretan también se parece mucho. O sea, puede ser, Solo que ahí dependería porque o sea, ahorita me dijo de la llegada del fotón, sí, pero qué hay de la estructura, la organización y conexiones que tengan las neuronas a nivel del occipital? Porque claro, tendrían que ser todos iguales para que la percepción fuese sí, exactamente igual. sí, sí, o sea, la percepción tiene diferencias. Así como hay diferencias entre nosotros, sí hay diferencias entre nosotros, pero nos parecemos mucho, Claro, ¿cierto? O sí, sea, sí, tenemos dos sí, ojos. Entonces, igual sucede con el color. El color es determinado también por proteínas, ¿verdad? Son estas proteínas que perciben los fotones. Puede haber cambios en estas proteínas, o sea, puede haber ligeras diferencias entre una persona y otra, y eso hace que una persona sea más sensible a un color que a otro. Por ejemplo, las mujeres, los genes que determinan la percepción del color verde y rojo se encuentran en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X, nosotros solo tenemos, los hombres tenemos un cromosoma X. Entonces las mujeres tienen el doble de genes para producir esas proteínas y la riqueza de colores que ven las mujeres es diferente a la nuestra, ¿cierto? O sea, sí, las sí. mujeres, sí, una mujer le dice, este es un fucsia o este es un rosa viejo o este. Y yo no entiendo, o sea, Para yo nosotros es veo todos todo los rosas. morado y... Claro, por supuesto, tienen una mayor riqueza porque sabemos que tienen más genes en Sí, promedio que nosotros los hombres sí, que captan estas proteínas. Y entonces esas pequeñas diferencias en esas estructuras de las proteínas hacen que tengamos mayor o menor sensibilidad a determinados colores. Y por supuesto, las diferencias individuales en las conexiones neuronales también van a hacer que haya ligeras diferencias. Lo que esperamos es que esas diferencias no sean tan notables, que mm, el azul que usted está viendo sea el mismo azul que yo estoy viendo con pequeñas variantes. sí, Y ese límite lo podemos ver en algunos ejercicios que se utilizan para la vista, ¿verdad? Para la visión a colores. Algunas personas no ven exactamente los mismos colores dependiendo de las mezclas de colores que hay. Entonces sí, ahí en ese límite podemos apreciar esas pequeñas diferencias. Pero en la luz monocromática, la que es hecha por una sola longitud de onda, hay pocas diferencias. ya, Las diferencias sí, más notables serían en la luz policromática, que tiene diferentes longitudes de onda y hacen una composición de mm, colores. Entonces, eso nos lo ha enseñado la ciencia, pero eso no resuelve la raíz del problema que lo que está viendo la ciencia y lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? A través de la ciencia es la realidad o simple y sencillamente es una distorsión de esa realidad. sí. No, hay unos experimentos in silico, ¿verdad? En computadora, en donde que han sido como para intentar poner a prueba la forma de percepción en el sentido evolutivo. Entonces, pusieron como, como distintos, como que si fueran distintos individuos que se reproducían y luego la siguiente generación en los algoritmos ponían una forma distinta de procesar los datos. Y en un grupo les ponían algoritmos que le permitían hacer resúmenes de la realidad, no procesar todos los datos, sino que generar resúmenes de la realidad y poder responder a eso en funciones bien sencillas como comer, cazar, em, Ujú. ¿verdad? Y reproducirse. Entonces, en esos algoritmos, a otros grupos les ponían que tenían que procesar toda la información para poder generar estrategias de comer, reproducirse, cazar, ¿verdad? Y lo que les llamó la atención en esos experimentos in silico fue que los que mejor sobrevivían eran los que desarrollaban más resúmenes de la realidad, que agarraban grandes patrones Claro.
claro. y no procesaban toda la información. Porque, Mientras, porque lo sí, hacían a mayor velocidad y eso les correcto, da sí, una ventaja. eran más rápidos en hacer, en lograr sus objetivos primordiales de supervivencia. Así es. Mientras que No los que, perdían el tiempo, sí, no se diluían correcto, en sí, otras cosas. mientras que los que tenían que procesar todos los datos terminaban extinguiéndose en el sistema in silico. Entonces, al menos en esas reproducciones matemáticas de cómo funciona, como que dan, ellos concluyen de que podría ser que el hecho de que más bien el cerebro esté diseñado para no tener que ver exactamente la realidad La realidad, sí. que está ahí, sino que para interpretarla de la mejor manera en el que el individuo pueda cumplir sus objetivos básicos de De supervivencia, supervivencia, ¿sí? correcto, sí. Y bueno, de ahí ellos se fueron un poquito más allá en una hipótesis, a ver qué piensa de esto, que es que ellos plantearon lo siguiente, dicen que pensando en la conciencia y en las formas de percepción de la realidad y todo, de que ellos lo comparan como con una computadora. Entonces, en la computadora nosotros cuando encendemos la laptop, encendemos la computadora, vemos una pantalla donde hay iconos, ¿verdad? Y tenemos un folder que dice, eh, no sé, trabajos de tal cosa, o tenemos esta aplicación que dice Microsoft Word, PowerPoint, y tenemos todos estos en nuestra pantalla, pero en realidad no es eso lo que está siendo procesado ni nada. Nosotros le damos clic, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo detrás es todo un mundo distinto, ¿verdad? Es decir, el hardware que hay de la computadora, ¿cómo se llaman? Los circuitos, todo lo que se está moviendo en términos Es eléctricos dentro, completamente todo diferente. eso no Es lo otra vemos. cosa. Sí, Es todo otra eso, cosa. y nosotros nos despreocupamos de eso. Es decir, alguien arma la computadora, pero nosotros no nos estamos preocupando de a ver qué ceros y unos se están conectando atrás, Por supuesto. ¿verdad? Yo le Entonces, llamo la teoría de las interfaces, ajá, porque en realidad nosotros somos interfaz, o somos una interfaz. Usted y yo estamos platicando, pero hay miles, no miles, millones, o sea, incontables procesos sí, sucediendo a diferentes niveles de tamaño en nuestro organismo. O correcto. sea, nuestras neuronas trabajando. Un ejemplo que pongo yo es el amor. O sea, la cara de una persona nos impresiona, su voz nos impresiona, su cuerpo nos impresiona, porque eso es lo que vemos y eso es lo que ha desarrollado esas características sexuales para poder aparearnos y reproducirnos, para el amor. Pero, por ejemplo, no nos parece bello si pudiéramos ver el hígado de Ah, nuestra claro, sí, pareja, sí. ¿verdad? O los intestinos. Ya eso no nos parecería tan bello. Sí, qué Entonces, curvas de ese simple y hígado. sencillamente es una interfaz para poder aparearnos. Pero Sí. todo lo demás está oculto, o sea, toda la infinidad de procesos que hay detrás, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver los ojos por detrás, le decimos a nuestra pareja, qué bellos tus ojos, y son preciosos, ¿verdad? Pero por detrás son unas bolas de este tamaño que no las encontraríamos bellas si pudiéramos ver toda Ay, la realidad, el ¿cierto? Solo humor vemos, vitrio. claro, vemos una interfaz y a diferentes niveles hay procesos celulares que están ayudando a que se realice esa interfaz. Y hay procesos moleculares a un nivel inferior también que Mm, están ayudando a que se realice esa interfaz. Y todas esas realidades de diferente nivel, de rango, de tamaño, no las vemos nunca, ¿verdad? claro, Solamente nuestra interfaz para poder reproducirnos. sí. Eso es lo único. ¿Qué es Lo lo que mismo dice es el mismo concepto para este una grupo? Sí. computadora. Este grupo es eso lo que dice, que de repente hay que reevaluar todo sobre la parte eh, todo lo que analizamos, porque puede ser que todo eso que vemos o percibimos pudiera ser nada más una representación de una realidad a la que no tenemos acceso. Por eso han tenido tanto éxito estas teorías, estas cuestiones como la posverdad, que la verdad, si hay mucha gente que lo cree, pues debe ser verdad. Entonces, si hay un consenso, debe ser verdad. Sí, Entonces, eso o pasa aquella bastante. cuestión de que una mentira dicha 1 millón de veces, pues termina siendo Mm, una verdad, porque está en ese límite. O
sea, en ese limbo, ¿verdad? De complejidad, por ejemplo, de las sociedades humanas, de cómo interactúan las sociedades humanas y tendemos a ser reduccionistas, a mirar solamente un aspecto. Mm, Y ese aspecto lo aumentamos en nuestro cerebro, ¿verdad? Para poder operar dentro de esa realidad. Si no hiciéramos esto, si no pudiéramos categorizar y no pudiéramos enfocarnos, entonces no podríamos funcionar. Entonces lo hacemos todo simple, así como el sí. experimento que usted dijo, lo hacemos todo simple, vemos ese aspecto de la realidad y creemos que esa es toda la verdad, por supuesto. Mm. Ahora, como científicos, em, cómo hacemos, eh, cómo organizamos todas estas ideas a manera de que no nos abrume el hecho de que, bueno, entonces, ¿para qué estoy buscando la realidad si nunca voy a tener acceso a la realidad? Eh, será solo por la parte operante, es decir, la parte de para qué nos... Esa es la más importante, o sea, la parte práctica, la parte con que operamos, o sea, mejores formas de, o sea, curarnos, de tratar nuestra salud, son cuestiones prácticas, ¿verdad? O sea, los seres humanos, pues estamos biológicamente determinados para querer vivir más, para querer vivir saludables. El dolor es una respuesta biológica para huir de los estímulos nocivos, para poder sobrevivir y evitamos el dolor. La ciencia nos da las herramientas para actuar, para esa respuesta práctica. Ahora, cuando se trata de saber la realidad, o sea, el extracto de la realidad, esa realidad primaria es bien difícil. Lo que le digo, pues, o sea, los seres humanos, esa misma, no solo los seres humanos, todos los organismos, los animales, ¿verdad? Todo el reino animal, tendemos a hacer eso, ¿verdad? A Sí, abstraer y a crear categorías de las cosas, porque esa es la mejor manera de operar en la realidad. sí. Bueno, ¿Cierto? O sea, poder somos diferenciar buenos un para hacer, león en de... medicina, por ejemplo, somos buenos para hacer clasificaciones, para Claro, ordenar todo en... eso parte de nuestra biología, Sí, porque es más fácil, o sea, nuestra mente categoriza de inmediato, ¿verdad? O sea, la diferencia entre un tigre que nos va a comer y un árbol, por ejemplo, que no sí. nos va a hacer daño. Entonces, tenemos esa O un necesidad gato. biológica de hacer categorías. Y eso lo hemos incorporado al conocimiento científico, y el conocimiento científico no es nada más que una prolongación de eso, de esa manera de operar en la naturaleza. Mm, Eh, pero cuando ya el conocimiento científico un poquito más avanzado, o sea, el que parte de una realidad matemática, ese es un nivel más fundamental, ¿verdad? Esa realidad sí. matemática. Aunque no todos los matemáticos están de acuerdo con eso, porque existe matemática que es consistente dentro de sí misma, pero que no es consistente con la realidad, con el Sí, mundo físico. y la matemática ya se ha demostrado que es incompleta. Se creía Sí, que era una ciencia completa correcto, y sí. todas estas cosas. Entonces, pero de todas las ciencias que tenemos, la que tiene un nivel más fundamental es la matemática. Entonces, hay conceptos que hemos tenido acceso a ellos eh, debido a la matemática. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es la mecánica cuántica, la teoría cuántica. O sea, la teoría cuántica, todo lo que nos dice la teoría cuántica es posible gracias a los números imaginarios, números que antes se creía que no, Sí, o sea, hubiera sido pues algo, un escándalo para los griegos considerar algo así como que habían números imaginarios, ¿verdad? Raíz sí. cuadrada de uno, de menos uno, ¿qué significa? No significa nada. Pero resulta que sí, a la hora de interpretar la realidad en esa escala básica de la matemática, los números imaginarios son importantes y sin los números imaginarios no tendríamos mecánica cuántica, por Sí, ejemplo. pero fíjese que ahora que menciona la cuántica, también por ahí podría verse un ejemplo de cómo bastante de la realidad científica tiene importancia a nivel operante, porque la mecánica cuántica, una de las cosas que tiene es que, bueno, hay varios físicos, hay varios físicos, algunos premios Nobel que dicen que la mecánica cuántica bueno, no está completa. La mecánica cuántica Claro, no está completa, sí, o sea, no, es decir, es útil porque así ayuda es. a predecir muy bien la realidad que tenemos, pero en términos fundamentales de por qué una cosa es así, todavía no nos da una explicación de por qué.
Entonces, em, entonces, como que la mecánica cuántica viene a ser un buen ejemplo de una herramienta científica que nos ayuda muy bien a predecir el mundo y a describir el mundo, pero que si le preguntan a un físico, les va a decir que nadie entiende la mecánica cuántica porque en su nivel fundamental no nos dice bien cómo, qué es lo que describe, ¿verdad? Pero nos describe muy bien Precisamente. el sistema, la Precisamente, función del precisamente sistema. porque la mecánica cuántica a ese nivel, bueno, voy a entrar a este otro tema. Ah, ya recordé uno de los que plantea esto es Roger Penrose, Sí, Roger Penrose, de los que es agujeros uno, negros, y él tiene también sí, muchas teorías sobre la entropía, ¿verdad? O sea, sí, la cómo, conciencia también, sí, ha, tiene varias ha teorías hablado mucho de la interesantes. conciencia, sí, 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 claro. y sí, entonces la física cuántica es una teoría sumamente sólida porque describe exageradamente bien la realidad, nos ayuda a hacer predicciones, pero de hecho hay algunos profesores de física que cuando estudiantes preguntan el por qué, pero por qué funciona o qué es lo que en su Claro, nivel fundamental, de hecho dicen que es mejor no preguntar, que así es. funciona, Pero es ¿verdad? por lo mismo que estamos viendo. Las leyes que gobiernan nuestro ámbito de acción, nuestro rango de acción, cambian cuando ya entramos a ese ámbito de lo pequeño. Ya se hacen completamente Sí, diferentes. De tal manera que podemos describirlas a través de la matemática usando matemáticas exóticas, matemáticas contraintuitivas. O sea, los griegos, como le digo, hubiera sido un escándalo para ellos que creían que todo era perfecto, los sí, números negativos no existían para ellos. Entonces hubiera sido un escándalo, pero resulta que estos números exóticos, estas matemáticas exóticas, sí se pueden aplicar a la realidad, y pues la mecánica cuántica sería imposible sin los números imaginarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como este mundo tan pequeñito, tiene una serie de reglas diferentes a nuestro mundo cotidiano, entonces ya no lo entendemos, no podemos interpretarlo. Entonces, fundamentalmente conocemos la mecánica cuántica, pero desde el punto de vista de la interpretación, ya no claro, podemos sí, Hay unas sí, 50 interpretaciones de por qué suceden sí, las cosas. La interpretación de Copenhague, que sí, es la más famosa. que es una de las Hay un más, montón de sí, interpretaciones más complejas de que tratando el de traer cerebro ese mundo, exacto, tratando de lo traer ese comprenda. mundo a nuestra mente, que es una mente que actúa en un mundo macroscópico. Sí. Entonces ahí es Que donde viene solo, la solo cosa. para dar a la audiencia, solo para dar una introducción, porque esto es un tema por sí Un tema solo y extenso, sí, sí, sí. súper extenso, pero solo para que esa interpretación de Copenhague del que habla el doctor Edwin es básicamente que nosotros al ver la realidad, o sea, que la realidad y el universo se colapsa en la forma en que es dependiendo de alguien que lo esté viendo, es decir, que la realidad surge porque alguien la ve o porque alguien la percibe o porque alguien la mide, ¿verdad? Entonces, y esa es una interpretación de muchas Claro, otras interpretaciones que hay sobre el hecho de las restricciones que pone la mecánica cuántica o que describe la mecánica cuántica del hecho de que unas partículas no podemos saber bien al mismo tiempo el momentum, qué velocidad llevan y también conocer al mismo tiempo en dónde está. Entonces, si conocemos así dónde es. está, no sabemos bien cuál es el momentum o velocidad que llevan. Y si sabemos cuál es la velocidad que llevan, no sabemos bien dónde está. Entonces, Sí. eso se llama el principio de incertidumbre Heisenberg. Heisenberg. De Sí, Heisenberg. sí. Bueno, Entonces, eso solo es bueno, y, mini idea y de lo no loco que es esto solamente, de la percepción de la realidad. claro, o sea, no podemos medir la velocidad de una partícula, como un electrón, por ejemplo, y medir simultáneamente su posición. Mm. Entonces uno dice, bueno, esto es debido a nuestra ignorancia, a los aparatos de medición, pero la mecánica cuántica demuestra, ¿verdad? Todas las teorías demuestran que esta es una propiedad inherente de la materia. Entonces se asume que una partícula en realidad no está en un sitio determinado. O Sí, sea, es como que yo estuviera aquí en San Pedro Sula, estuviera en Choloma
y estuviera allá con usted en Chile Sí, también simultáneamente, con una menor probabilidad, pero estaría también ahí en sí, Chile y estaría en un montón de sitios con cierta probabilidad. O sí, sea, eso no lo podemos ver en el mundo cotidiano y entonces eso es lo que crea como un encontronazo, ¿verdad? Con nuestra sí. mente. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Y un O encontronazo sea, entre físicos también, tratamos porque de, esto tiene a muchos físicos peleando entre sí. claro, entonces unos dicen, bueno, entonces cuando un observador o un experimento, porque las partículas, o sea, ahora lo que sabemos es que no se necesita un observador como un ser humano o un animal que esté observando un fenómeno para que se dé, sino que las partículas se están observando constantemente entre ellas y eso es lo que se denomina el colapso de la función de onda. O Mm, sea, cuando un observador ve una partícula, entonces en ese momento toma una posición exacta, como quien dice, no, sí, aquí estoy, en esta posición, sí, con cierta probabilidad, pero ahí está esa partícula. Entonces se necesitan observadores para que la realidad se dé. La sí, realidad está en un limbo permanente, nunca se da a menos que haya observadores, pero las partículas se están observando permanentemente entre ellas, y entonces mientras más grande es un objeto, más partículas están involucradas y entonces sucede el colapso de la función de onda. Pero eso no lo podemos interpretar, o sea, nuestra mente trata, ¿verdad? Porque, sí, ¿cómo hacemos? O sea, el túnel cuántico, las partículas pueden atravesar una pared, por ejemplo, pero no es que la atraviesan, sino que está detrás de la pared con cierta probabilidad esa partícula. sí. O el quantum entanglement, Ah, sí, el entrelazamiento cuántico. el entrelazamiento cuántico son cosas que no podemos interpretar en base a nuestra realidad. Todas esas cosas son difíciles. Entonces, de ahí es donde vienen todas las diferentes interpretaciones, tratando de darle una interpretación a que haga, que compagine con nuestra mente no Sí. cuántica, con nuestra mente macroscópica. Que ya vimos por lo que conversamos al inicio, de que eso es bien difícil porque nuestro mismo cerebro está diseñado para saltarse todos esos pasos y entregarnos una visión que nos sea útil para sobrevivir, pero no necesariamente para ver todo lo que está pasando a nivel cuántico, a nivel de partículas. Por Entonces, es bien supuesto, difícil que nuestra lógica entienda también todo eso que está detrás. así es. Y somos tan limitados porque nuestra realidad, ya vimos que es una realidad entre comillas, ¿verdad? O sea, nuestra Sí, interpretación de la realidad solo se basa en nuestro entorno. Pero fíjese, o sea, nuestro entorno, yo por ejemplo aquí tengo unos árboles enfrente, un edificio, yo digo, eso es real. Pero si yo pudiera reducirme al tamaño de una pulga, por ejemplo, ujú, y vivir en la piel de una persona aquí en mi brazo, mi entorno cambiaría completamente, claro, sería sí, algo completamente diferente. ¿Cierto? Y para sí, mí esa sería la realidad. sí. Y vamos, si Y un observador continuamos el externo, ejercicio. sí, Sí, diga. un observador externo, es decir, yo que lo estoy viendo o la audiencia pudieran decir que ambos están en el mismo lugar, en el Sí, cuarto. sí. Eh, pero, pero como dice usted, cada individuo, de acuerdo a su percepción, pudiera sentir que el ambiente es distinto. Claro, completamente distintos, Sí, mundos distintos, aún estando en el mismo lugar. O sea, si yo fuera un piojo aquí en una pulga en mi brazo, yo vería los troncos, los folículos pilosos, los pelitos, y miraría las células escamosas que serían mi alimento, y vería sí, vasos sanguíneos para chupar sangre por ahí, y mi entorno cambia completamente. Y miraría una microfauna completamente diferente. Sigamos con ese ejercicio, sigamos con sí, ese ejercicio. Si de ese tamaño de una pulga pudiera reducirme al tamaño de una célula, o sea, 1000 veces más, mm, entonces, ¿qué vería? Un mundo completamente diferente, sí. un mundo de células haciendo cosas, o sea, adheridas unas con otras o libres Movimiento, haciendo ciertas, las proteínas ciertas cosas. dentro ahí dando vueltas. Sería un mundo absolutamente Sí, diferente, aunque estemos en el mismo lugar, sí, infinitamente diferente. Y si yo continúo reduciéndome, ya me reduzco del tamaño de las células al tamaño de una molécula, por ejemplo, de una sí, proteína, 1000 veces más. ¿Verdad? Ya estamos hablando de nanómetros. sí, Ya vería un mundo completamente diferente. Si me introduzco en una célula, por ejemplo, vería un mundo
Y quién sabe si podría aplicar ese término Sí. debería, ¿verdad? O sea, percibiría de alguna manera, ¿verdad? Ese Ah, mundo por medio, no sé, de campos electromagnéticos u otra forma de sentido, ya no sería la visión, porque la visión solamente es útil a nuestro rango de tamaño. claro, sí. Sí, Y entonces a medida que veríamos un mundo de moléculas actuando, cooperando, unas máquinas increíbles haciendo cosas, produciendo energía y produciendo diferentes cosas. Y si continuamos ese proceso, lo podemos continuar y lo podemos continuar y lo podemos continuar. Cada vez vamos sí. disminuyendo 1000 veces ese rango de tamaño. ¿Y cuántas veces podemos hacer esta reducción? Podemos hacerlas cientos, miles de veces podemos hacer esta reducción hasta que llegamos al tamaño más pequeño posible, que es el tamaño de Planck, o sea, que son los píxeles de la realidad, según nuestra interpretación Sí, actual de la realidad. sí. Entonces, y Y cada eso es lo uno de esos actual, mundos es porque diferente, cada sí, uno de esos mundos es sí. completamente diferente. ¿No? Y eso, si nos ponemos a pensar también, porque usted se fue para el lado de lo chiquito, Para lo grande es pero exactamente ajá, igual. porque nosotros medimos el mundo de acuerdo o interactuamos con la ciencia y las cosas que medimos y todo en nuestra escala, pero claro, Así si, es. si nosotros no podemos pensar lo mismo, o sea, llegamos al sistema solar, la galaxia, ¿cómo se llama? Distintos cúmulos de galaxias, y recordemos que no podemos ver o percibir más allá de cierto punto del universo por el tiempo que le toma a la luz también. A la luz Claro. también le toma un tiempo viajar, ¿verdad? Entonces, también tenemos como un límite de lo que podemos observar del Un universo. límite temporal también, no Sí. solamente espacial, sino que temporal. Correcto, Así correcto, es. temporal. Hay un límite temporal porque nunca podríamos acceder a esa luz que nos dé la información de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, imagínese también lo que hay después de ese límite de lo que podemos observar, a saber cuántas otras magnitudes no habrán, y tal vez el universo que nosotros, el universo que normalmente platicamos, tal vez sea chiquitito. Sí, Eh, exactamente. O sea, vea, sea pequeño y hay otras magnitudes, como usted correcto, dice. sí, Y ese mismo ejercicio que hacemos empequeñeciéndonos, podemos hacerlo aumentando de tamaño. Nos hacemos 1000 veces más grande, vemos algo completamente diferente. Vemos continentes y todo. Podríamos sí, jugar con los continentes como objetos. Y si continuamos creciendo, pues entonces el mismo fenómeno observaríamos. O sea, podríamos tomar un planeta y podría ser un puntito nada más, un objeto. Y tal vez ya nuestra percepción no se valdría de la luz, sino que, por ejemplo, podría valerse de ondas gravitacionales, por ujú, ejemplo. O sea, sí. una percepción basada en otro tipo de comunicación. Sí, que luego tendríamos que traducir a nuestro nivel de percepción. Exactamente. Y eso podemos hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez y no sabemos hasta qué magnitud. Como usted dice, el universo puede ser un pequeño objeto y luego haber universo de universos y así por el estilo, incluso ad infinitum. Sí, sí, Entonces esa realidad nunca la vamos a percibir. O sea, es bien difícil sí, de no, interpretar. explota el cerebro como Explota, sí. al, al- Sí, se- claro que sí. excede la capacidad de procesamiento. Así es. Y Sí, pues una manera eh, fácil que hay de solventar las teorías de realidad es considerando que somos una simulación. Y hubo un señor, Nick Bostrom, que escribió un paper de filosofía en una revista de filosofía, sí, argumentando por qué nosotros somos una simulación. O sea, por qué la probabilidad de que seamos una simulación es extremada, pero extremadamente alta. sí, Que seamos una simulación de otra civilización, ¿verdad? Y esa otra civilización, a su vez, puede ser también una simulación de otra civilización. sí, Y es sumamente interesante y es congruente. O sea, y uno se da cuenta, sí, sí, es probable que seamos una simulación, ¿verdad? Con una sí. alta probabilidad, según los cálculos de él. O sea, en teoría sería más fácil, o sea, sería más probable
hacer una simulación que el hecho de que Fuéramos el la primera universo realidad. haya surgido, Así es que fuéramos una primera realidad, ya, ¿verdad? Sino que fuéramos consecuencia de una simulación de sí, otra realidad, porque el argumento de él es que si, o sea, si los adelantos en computación continúan al ritmo que van, entonces en algún momento vamos a ser capaces de simular seres vivos, sí, por el enorme poder computacional que vamos sí, a tener, de simular incluso la evolución, ¿verdad? De la materia y de la sí, vida. Entonces, eso quiere decir, o sea, la probabilidad de que eso, o es eso, o ninguna civilización logra pasar a esa etapa, se mm, destruye antes de tiempo. Y si ese fue el caso, si las civilizaciones que alcanzan un estado tecnológico como el nuestro se autodestruyen, como estamos viendo que es el sí, riesgo en la actualidad, ¿verdad? Con individuos como Putin, que tienen armas nucleares de destrucción masiva, pueden exterminar al ser humano en del planeta. Entonces, si ese es el caso, pues probablemente sí seamos la realidad primaria, pero si ujú, no es el caso, si lográramos pasar esa etapa y lográramos un poder computacional tal que pudiéramos simular una realidad, entonces lo más probable es que nosotros seamos una simulación de sí. otra realidad. Aquí voy a aludir a mi vejez en este momento, Ajá. porque, bueno, si nos ponemos a pensar de que uno podría decir, ah, no, qué loca esa idea, pero sí, cuando yo empecé en videojuegos se ve bien claro eso, o sea, cuando yo empecé con el Nintendo, el Super Nintendo, o sea, uno se maravillaba con ver a Mario, con ver a Donkey Kong ahí, y con los gráficos. Pero con el tiempo, bueno, ya no juego mucho, pero veo, veo que existen videojuegos con gráficas Claro. increíbles, que simulan muy bien individuos, en muchos sentidos, las expresiones corporales, y los juegos se han transformado, o sea, toda la industria de videojuegos ha avanzado de forma increíble. Así es. Esa realidad se va a ir perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando aún más. Pues bueno, pues Sí, ya tenemos el metaverso. Se y puede vivir en el metaverso, sí, ¿cierto? las ideas del metaverso de Sí, Zuckerberg. y podría llegar a un punto en que la simulación fuera tan real. Y si usted junta el metaverso con el chip de Elon Musk, o sea, va a tener que la simulación va a ser tan real que usted solamente va a poner una pajilla con su alimento y va a vivir ahí, en el metaverso, en una realidad simulada. Entonces eso trae como Sí, pregunta, ¿cómo sabemos que nuestra realidad no es una, esa es otra teoría, ¿verdad? ¿Cómo mm, sabemos que esta realidad en la que vivimos no es una simulación? sí, O sea, que simple y sencillamente todo está pasando por una máquina consciente, todas estas imágenes, y entonces nosotros estamos viviendo la realidad que creemos que es realidad. sí, Y entonces no es una realidad, es esa, la teoría del holograma, por ejemplo, ¿verdad? sí. Interesante. A mí todavía me gusta pensar que estamos en la realidad primaria. El, Sí, todavía me gusta pensar en sí, ello. es Aún, sí, como lo más cómodo para sí, es lo nosotros. más, lo más tranquilizador, ¿verdad? Es como, Tranquilizador, sí. es lo más sano psicológicamente, creo. Sí, sí. Psicológicamente, Psicológicamente. sí, porque pues, sí, si nos ponemos a pensar en todas estas posibilidades, Sí, son para volverse locos, ¿cierto? sí. No, es un tema bien interesante. No sé si tiene algún otro aspecto, doctor, que quisiera tocar sobre la realidad o la percepción de la realidad. No, pues yo creo que hemos tocado los aspectos Sí, más importantes. Y pues la ciencia es lo que mejor nos ayuda o nos llevaría a comprender si en realidad no vemos la realidad. O sea, sí, porque cada vez que avanza la ciencia, lo que nos damos cuenta es que sí, es cierto, avanza el tamaño de lo que entendemos, pero también avanza, se hace más grande nuestra comprensión de que hay otras cosas que no entendemos y que están más allá de nuestro alcance. claro, sí.
Sí, Porque antes el pensamiento era completamente simplista, éramos el centro del universo, las estrellas estaban colgaditas ahí, sí, y ya, y eso era todo. Pero a medida que hemos aumentado nuestro conocimiento de nuestra realidad, también ese perímetro de ignorancia, de lo que sí, ignorancia también se ha vuelto más grande, sí, tal vez la cada vez más grande. conciencia. Sí, la No conciencia solamente, porque la fíjese que hay conciencia de cosas nuestra ignorancia. hay cosas que no sabemos, pero Sí, sabemos que no las sabemos, sí. ¿verdad? Por ejemplo, todo ese rollo de la energía oscura y la materia oscura Ah, y sí, el Big Bang, entonces son cosas que sabemos que no sabemos, pero es infinitamente más grande la cantidad de cosas que no sabemos, sí. que ni nos imaginamos Claro, sí, sí. que hay. Bueno, y Entonces, eso eso es nos debe dar interesante. también un poco de, creo yo, de humildad también a la hora de abordar la ciencia también, porque hay que tener una mente abierta a que la misma ciencia nos dice que hay mucho más de lo que no conocemos que lo que conocemos y que por tanto en el camino nos podemos encontrar con grandes sorpresas que parecerían imposibles de acuerdo a a las concepciones de cada tiempo, ¿verdad? Porque cada tiempo tiene, a veces la ciencia de cada tiempo tiene sus propios dogmas Por supuesto. y luego eso se transforma, ¿verdad? Así es, por Como supuesto. Newton, como la ciencia. Por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII se pensaba que el universo era un gran reloj, Sí, porque estaban de moda los relojes. Sí, los sí. relojes estaban de moda y entonces los mecanismos eran perfectos. Se creía que había la perfección de las esferas. Los planetas daban vueltas uno alrededor de otro de manera perfecta. Las leyes de Newton eran Sí, perfectas. Eran mecanicistas, había un universo sí, mecanicista. El Marqués de Laplace dijo que si conociera la posición y el movimiento de todas las partículas del universo, podría predecir en cualquier instante posterior el mm, estado del universo, y ahora sí, sabemos que eso es falso. sí, Eh, y ahora pues todo que es una computadora, la célula es una computadora, mm, nosotros somos una computadora con entradas, salidas y unidades de proceso, porque estamos en la era de las computadoras, de la información. Entonces, ¿quién sí, sabe qué traerá el ¿qué va a futuro? venir? ¿Qué nuevas Sí, interpretaciones, pero siempre basadas en nuestra cotidianidad, sí, es siempre cierto, basadas en nuestra forma, en la forma que tiene el cerebro de operar? Esa es nuestra limitante. sí. Ay, buenísimo, buenísimo el tema. Hay bastante, hay que mantener la serenidad psicológica también, que todos estos Sí, temas. claro, sí. Eh, voy voy a salir a tomar un poco de aire después de esta conversación. Y bueno, estamos en Y va contacto a para ver. preguntarse sobre la realidad del aire que respira. Ah, ahora tengo que escapar de la realidad de ese pensamiento. Claro, sí, lo tiene atrapado. Ah, no, perfecto. Muchas gracias, doctor Edwin. Muchas gracias a todos a quienes nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, en Gimúnica. También en todas nuestras plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, y en nuestras plataformas para el podcast Gimúnicas. A través de Spotify, Apple Podcast, nos pueden seguir. Muchas gracias por su atención y seguimos explorando el mundo y el universo y todas sus distintas realidades. Y más allá. Y más allá. Gracias, doctor.